demasiado hermoso, que el pueblo de Israel descuidó. Saben que a mí me llamó la atención y yo me puse a pensar algo que nos pasó a mí y a mi primo cuando veníamos a este país. Cuando veníamos para este país, yo y mi primo, ya conté un poco de mi historia, de mi caminar en el desierto. Estábamos ya casi como a media hora quizás donde el famoso levantón que le llaman, donde uno llega y llega una camioneta y te levanta. Quizás como una media hora estábamos ya casi por llegar. Y una mujer creo que era Guatemala, Honduras, no estoy muy seguro de qué país, venía con su esposo y ella ya no aguantaba. Ya venía demasiadamente cansada y dijo que no, ya no puedo. Así que nos vamos a quedar aquí. Pero ellos traían un teléfono. Y el guía cuando le dijo, mire, yo sé que ustedes estaban muy cansados, dice, pero pues por lo menos, dice, dennos unos 20 minutos, dice, una media hora, dice, para que nosotros nos podamos alejar y entonces ustedes le hablan por teléfono y que los vengan a levantar. Y cuando ya estamos casi como una media hora quizás para llegar, pero no tardamos quizás ni cuando nos dijo el guía, corran porque no sabemos que si estas personas van a realmente esperar 20 minutos o no van a dar tiempo suficiente para alejarnos, así que corran. Empezamos a correr quizás como a los 10 minutos máximo quizás, empezamos a escuchar que venía un helicóptero. Y era un lugar prácticamente casi desierto, había unos arbolitos quizás de este tamaño, bien pequeño, y para un grupo como de 30 personas, pues para esconderte en esos arbolitos yo los miraba difícil, y parecíamos moscas en los arbolitos, nos apuñamos en los arbolitos de todo el puño, y por casi estuvimos, digamos, yo digo que fue Dios quien nos permitió seguir, porque imagínate, unas 6 o 7 personas en un arbolito de este tamaño, pequeño, casi sin hoja, y que el helicóptero no nos haya mirado. Yo digo que fue Dios quien intervino en ese momento. Y pues casi cruzando, ya estábamos casi por cruzar, y por esta persona ya no aguantar, estuvimos a nada de ser detenidos. Vamos a orar para poder empezar con el estudio de la palabra de Dios. Bendito y eterno Padre, que más alto de los cielos, te agradecemos por tu amor, por tu bendición, por tu gracia y por el privilegio, Padre, que nos das de poder empezar tanta palabra. Pedimos, Señor, que tu bendición sea con ella y que este tema, Padre, realmente pueda abrir nuestra mente y pueda ponernos a reflexionar, Señor, que tú, Señor, escoges un pueblo especial y tú, Señor, quieres que podamos, Señor, ser limpios, podamos estar listos, Padre, para tu pronta venida. En nombre de Jesús, amén. Como les decía, el pueblo de Israel estaba cerca, estaba en la orilla del río Jordán, a nada de cruzar a la tierra prometida. Y cuando ellos llegaron a este lugar, saben que me llamó la atención que desde el monte Sinaí hasta este lugar habían solamente, dice que de 11 días de distancia. Yo me dije, si del monte Sinaí a este lugar solamente 11 días, ¿por qué el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar? Si era un lugar cerquita, 11 días. Por mucho que, eso nos habla el libro de Patriarcas y Profetas y Reyes. En Profetas y Reyes nos dice que solamente había una distancia de 11 días, desde el monte Sinaí hasta este lugar, hasta la orilla del río Jordán. Pero el pueblo de Israel tardó 40 años para poder llegar, imagínate, 11 días se convirtieron en 40 años. Y al llegar a este lugar, el pueblo de Israel dice que acampó, sitió, pusieron sus carpas, se acomodaron conforme Dios le había mandado. Y el pueblo de Moab, que estaba cerca, al mirar que había llegado este pueblo de Israel ahí, se pusieron a temblar, se pusieron a pensar y miraron que era una gran multitud y dijeron, pues estos vienen a invadirnos, a quitar nuestra tierra. Así que ellos llaman, y conocían que ellos creían en la adivinación, creían en los hechizos, vamos a decirlo de esta manera, y mandan a llamar a un hombre que la Biblia en parte deja como que era un profeta de Dios. Y a mí me llamó la atención, dije, pues si supone que el pueblo de Israel estaba con Dios y este hombre conocía a Dios, entre comillas, vamos a decirlo, ¿cómo que entonces el pueblo de Moab manda a llamar a este hombre
Es como si dijera, mandes a llamar a alguien con el que tú conoces para hacerle mal a otra persona que es su amigo. Pues no debería, no debería pasar. Pero Moab dice que el rey de Moab manda y le dice a Balaam: mira, ven, te necesito que vengas y veas un pueblo y quiero que lo maldigas, porque sabemos, dice, que si tú maldices, que hay maldición, y donde tú bendices hay bendición. Y a mí me llamó la atención esa palabra. Yo dije, como que si ellos creían y conocían que esta persona que dice, donde tú maldices hay maldición y donde tú bendices hay bendición. Le digo, me puse a pensar, y entonces como decía nuestro hermano, Balaam estaba jugando como con juego. Estaba así y no, tenía un pie adentro y un pie afuera, porque él creía y él conocía de Dios, pero desgraciadamente había pasado algo en él. Él había puesto su confianza en el dinero, en los bienes, y eso lo llamó a ir, porque incluso si usted lee en el capítulo atrás, en el 22, 23, que habla sobre esto, dice que Balaam le dijo primero que no podía ir, que porque era un pueblo que era el pueblo de Dios y que Dios estaba con ellos, y que así que si Dios permitía bendecir, iba a bendecir; si Dios no lo permitía, no lo podía hacer. Y incluso le dijo en un versículo, dijo que aún incluso si me dieras tu casa llena con todo oro y plata, y si Dios no está de acuerdo, pues no lo puedo hacer. Pero él empezó a jugar con juego, empezó a decirle entonces: mira, pero vamos a esperar un día a ver qué dice Dios. Pues si él mismo había dicho que si Dios quería bendecir, bendecía, y si Dios quería maldecir, si Dios permitía que lo maldijera, pues iba a pasar. Pero entonces, ¿cómo que dijo? Vamos a esperar a ver qué dice Dios. Y después de tanto lo convencen y va. Y a mí me llama la atención que este hombre dice que hace, vamos a decirlo así, un rito, que manda a poner 7 altares, y en cada altar hace un sacrificio, y entonces invocando a Dios, y Dios se le aparece y le dice: mira, Balaam, ve y di esto al rey de Moab. Y a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo, entonces, que este hombre va 3 veces, intenta maldecir al pueblo de Israel, pero las 3 veces que en vez de maldición dice bendiciones. El que habían llevado para para que maldijera a este pueblo, en vez de recibir el pueblo maldición, recibe bendiciones, porque era un pueblo que estaba en armonía con Dios. Y eso pasó, dice que el capítulo 25 de Números, vamos a leer un poco qué pasó. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarle. Esto los llevó a unirse al culto de Baal, peor. Por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. ¿Por qué quise leer esta parte? Porque dice que entonces el pueblo estaba acampando y empezaron a llegar las mujeres. Yo empecé a pensar, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen por aquí? ¿Será que estas mujeres no sabían quién eran? Claro que sabían quién eran. Solamente que llegaron de una forma que el pueblo de Israel no sospechara, que si ellas hubieran llegado a decir: miren, nosotros somos de Moab, venimos a provocarlo para que ustedes caigan, entonces ¿qué va a pasar? El pueblo se les había abierto los ojos. El momento de abrirse los ojos del pueblo de Israel, pues su plan fuera fracasado. Pero siguiendo hacia atrás, vemos cuando este hombre va y en vez de decir maldición, dice bendición. Lo primero que dice en uno de sus, dice en el 23:8:
Pero ¿cómo podré echar maldición sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Esta fue una de las primeras bendiciones que dijo Balaam, que cómo él podía que maldecir a quien Dios no había maldecido. O cómo iba a poder hacer él. No, que él no podía hacer eso. Pero nuevamente se para y nuevamente vuelve a pasar lo mismo. El rey de Moab no queda contento y nuevamente lo lleva, dice que si lee el Patriarcas y Profetas, dice que lo lleva a otro lugar, y en ese otro lugar dice que donde se miraba menos el campamento, quizás dice, no, pues si mira menos el campamento como que no se vea tan bonito, ahora sí o lo va a maldecir, y no, pasa lo contrario. Y ¿se acuerdan la lectura bíblica que dio nuestro hermano Roberto? Números 23, 19. Dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Si me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob. Otra versión dice: Dios no ha encontrado maldad en Jacob. Déjame leer mejor del 10, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Cómo ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios? Entonces aquí vemos que Dios no había encontrado maldad en Israel. No había motivo para que Balaam pudiera pronunciar una maldición. Así que por eso como el pueblo de Israel vivía en armonía con Dios, estaba caminando en los preceptos de Dios, no había poder humano que hiciera que el pueblo de Israel fracasara. Pero después dice que el rey de Moab se enojó tanto y le dijo: mira, vete, no te quiero ver, no te voy a dar nada de lo que te prometí, porque no hiciste nada para lo que te mandé a llamar. Y este hombre se fue, dice el libro de Patriarcas y Profetas, se fue a su casa, pero en su casa empezó a pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para volverme a ganar lo que el rey me ofreció? Y entonces él dijo: oh, ya sé. Si hacemos que el pueblo de Israel peque, si hacemos que el pueblo de Israel se aparte de Dios, entonces Dios va, entonces ¿qué? Dios mismo lo va a castigar. No es necesario que yo produzca maldición. ¿Por qué? Porque ellos se van a apartar de Dios, entonces ¿qué? Pues por su pecado van a perecer. Y sus ojos, me imagino yo, se le abrieron grandes. Entonces digo: mira, ahora sí. Fue corriendo contra el rey de Moab y le dijo: mira, te tengo la solución. ¿Sabes qué? Búscate de las mujeres más hermosas que tengas, mándalas al campamento de Israel y dile que vamos a hacer fiesta. Y él también se ofreció. Como el pueblo de Israel creía y conocía, sabían que Balaam era profeta de Dios, él también fue y se metió entre ellos. Dice el libro de Patriarcas y Profetas, y se metió entre ellos y le dijo: mira, Moab va a ser una buena fiesta. ¿Qué tal si vamos como invitados? No creo que no haya nada de malo en eso. Pero en la fiesta estaba todo preparado, hermano. Estaba todo listo. El pueblo dice que empezó a comer y a beber, y el vino empezó a hacer sus efectos, y empezaron a salir las mujeres hermosas a danzar, a bailar, y entre la bulla y todo, su mentalidad que empezó con el vino empezó a menguar, empezó a fallar. Se empezaron a olvidar que eran un pueblo especial, que eran un pueblo sacado, que Dios lo había traído para este lugar, y que era Dios quien les daba la victoria, y que era cuando tenían a Dios de su lado
que nada les podía pasar. Y eso se les borró de su mente. Y entonces dice que empezaron a meterse con las mujeres, con las mujeres de Moab. Empezaron a tener fornicación. Y esto los llevó a que el pueblo de Israel se lo olvidaran. Y dice que entonces empezaron a ¿qué? Incluso dice que en los lugares hermosos que habían, empezaron a adorar a Baal. Después de adorar a Baal, dice que dentro del campamento hacían esto, adoraban a Baal. Y Moisés estaba demasiado ocupado planeando cómo iba su estrategia para cómo conquistar este territorio, que desafortunadamente no se dio cuenta de lo que estaba pasando dentro del campamento. Y me llama la atención de que entonces después de todo eso, ellos empezaron a prostituirse con estas mujeres. Y yo me puse a pensar, ¿será entonces que nosotros a veces con las fiestas que hacemos, porque vivimos a veces de las tradiciones, hermano, aunque se escuche mal, pero es cierto? ¿Qué día del padre? ¿Qué día de la madre? ¿Qué día del niño? ¿Qué día no sé de qué? ¿Qué día no? Tantas veces. Y a veces en esas fiestas podemos estar desviando nuestra atención de Dios y irnos mezclando con el mundo. Tenemos que abrir nuestra mente, porque todas estas tradiciones a veces nos apartan de Dios, y poco a poco nos estamos mezclando más y más con el mundo, nos vamos olvidando de Dios. Tenemos que pensar en eso. Cómo estas fiestas a veces pueden ser que en vez de que sean algo bueno, algo positivo, pueden ser una maldición. Yo me puse a pensar, nosotros estamos en la orilla del río Jordán. Nosotros creemos que estamos en el límite del tiempo. Creemos que Dios está pronto a venir. Somos el pueblo de Israel que estaba acampando en la orilla del río Jordán. Estamos nosotros igual, acampando cerca de la pronta venida de Jesús. Pero Satanás no quiere que nosotros podamos llegar a la tierra prometida. Satanás no quiere. Satanás por eso nos pone trampa en nuestro camino, de mil maneras. Al pueblo de Israel los engañó y los llevó a prostituirse y adorar a dioses ajenos, a dioses que no tenían nada que ver con el Dios poderoso que lo había sacado de Egipto. A ti y a mí no sé, tú solamente sabes qué te está poniendo en tu mente, qué te está llevando. Y depende de nosotros que podamos abrir nuestra mente. Y me llama la atención, tenemos que, como decían, escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que checar y tenemos que reflexionar, porque incluso dentro de la iglesia puede haber personas que en vez de llevarte a cosas buenas, te pueden llevar tu mente a cosas malas. Porque lo vemos que esta persona, Balaán, era un profeta de Dios, vamos a decir entre comillas. Y el pueblo de Israel le creían a él, confiaron en él. Cuando él vino y le hizo la invitación, vamos con el rey de Moab, es una muy buena persona y como está contento de que ustedes estén aquí, y como está contento quiere que ustedes vayan y festejen con él. Pero no era ese el plan era lo contrario. El plan era que ellos se apartaran de Dios para que pudiera venir el mal sobre ellos. Ese era el plan que él tenía. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarnos arrastrar por las cosas de este mundo? ¿Vamos a seguir sin mirar qué es lo que hay adelante? Pueden ver de mil maneras. Satanás te puede hacer lo mismo. Tú estás a la orilla del río Jordán. Tú estás acampando cerca, pronto del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero las distracciones de este mundo pueden desviar tu corazón de la tierra prometida. Pueden desviar tu vista de lo cercano que se ve el reino de Dios. Puedes desviar tu vista y puedes mirar y decir, todavía falta mucho tiempo, todavía hay tiempo. Puedo meterme con el mundo y salirme. Todavía tengo tiempo, pero no es así. Estamos a nada de que nuestro Señor Jesús venga. Estamos cerca. Si lo vemos las cosas como están sucediendo,
Yo me pongo a pensar, digo, todo esto es una advertencia. Pero nosotros vivimos tan aferrados, tan confiados, nos gusta las cosas de este mundo, que no miramos más adelante lo que hay. Nos acostumbramos. Porque eso le pasó al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba tan bonito el lugar, tan hermoso ese lugar, que ellos estaban contentos, estaban felices. Y se empezaron a olvidar de lo que había más adelante. Incluso si los hubieran dejado ahí, que ahí se quedaran como nación, ellos hubieran quedado contentos, no hubieran querido seguir para adelante, porque el lugar era un lugar muy hermoso. Pero todo eso los fue incitando a que se fueran descuidando de la palabra de Dios. No miraron más adelante, no miraban, sino estaban contentos con donde estaban. Y a veces se nos pasa a nosotros, estamos contentos como estamos, donde estamos, y no queremos mirar hacia adelante. Yo los invito a que podamos abrir nuestros ojos, podamos reflexionar y podamos preguntarle a Dios: Señor, ¿dónde me encuentro? ¿Qué pecado hay en mí que yo necesito ser limpiado? ¿Qué maldad hay en mí que necesito dejar? Si tú quieres ser parte de la tierra prometida, necesitas pensar en eso, necesitas reflexionar. ¿Qué te está atando a este mundo? ¿Qué pecado quizás estamos cometiendo y no nos está dejando avanzar hacia adelante? Y eso, porque eso pasó con el pueblo de Israel. Este pecado dice que hubo una gran mortandad en ellos. Fueron muchos los que desafortunadamente se envolvieron en este asunto. Y no paró hasta que dice que todo el pueblo se juntó en el campamento, a la orilla del campamento, en el tabernáculo, estaban suplicando y llorando por su pecado. Y aún así, entre ellos hubo un hombre que se me fue la palabra, pero su moral estaba tan echada a perder que le importó lo que los estaban haciendo. Él dice que agarró a plena luz del día, se fue y se llevaba una mujer a su campamento, a su carpa, para acostarse con ella. Tanta fue la maldad de este hombre que los otros estaban llorando, suplicando, arrepentidos del pecado que los demás que habían cometido, y a él le importó como si nada. Y no era cualquiera, era uno del pueblo de Dios, era un jefe, era una persona importante en ese entonces. Pero su visión, desafortunadamente, su mente estaba en otro lado, no estaba pensando en las consecuencias ni en la tragedia. Así que hasta que dice que Fines agarró una lanza y lo clavó a él por la espalda, y la lanza traspasó, dice, y le llegó incluso a la mujer, y los dos murieron en el mismo acto que estaban haciendo. Hasta ahí dice que se paró la mortandad. Hasta ahí Dios permitió, se dejaron de morir personas. Y llevó a todo el pueblo este pecado. Está involucrado todo el pueblo de Israel. Así que a veces también tenemos que mirar, hermano, entre nosotros deberíamos de cuidarnos, deberíamos protegernos, deberíamos de animarnos, porque desafortunadamente a veces los pecados de uno conllevan a desgracia a toda la iglesia. Es algo duro, pero es algo real. Así que tratemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Busquemos a Dios, unámonos como familia, apeguémonos más, y que podamos realmente entender que Dios tiene algo más para nosotros. Dios es un Dios poderoso. Dios te puede librar de cualquier pecado, de cualquier maldad que tú tengas, pero necesitas reconocerlo, necesitas aceptarlo, necesitas confesarlo ante Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios te perdona, Dios te salva, Dios te redime. Pero primero necesitamos nosotros reconocer que somos pecadores. Por eso dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Si Dios prometió bendición en ti, te va a dar bendición, pero esa bendición va a agarrar algo más. Esa bendición lleva ¿a qué? Lleva un pacto. Y ese pacto es que tú tienes que serle fiel a Dios, porque si tú no eres fiel a Dios, Dios no te puede bendecir.
porque Dios bendice cuando tú le obedeces. Cuando tú no lo obedeces, Dios te quiere bendecir, pero Dios no puede, porque tú no se lo permites. No es porque Dios no quiera, Dios lo quiere hacer, pero nosotros necesitamos permitir a Dios que Dios nos pueda bendecir. Cuando estamos de la mano de Dios, no hay nada, ni nada que el enemigo pueda hacernos, nadita. Pero cuando nos descuidamos de Dios, entonces el enemigo puede jugar con nuestra vida, y en eso nos podemos perder. Así que yo les invito, hermanos, a que reflexionemos en este pasaje, que necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos vivir como Dios manda, y así yo les aseguro que ustedes heredarán el reino de Dios. No se van a perder, porque Dios no los va a dejar perder, porque Dios los va a llevar con un brazo fuerte. Dice en la parte de atrás, una de las bendiciones que dio Balaam, dice que Dios tiene fuerza como de búfalo, dice. Es que Dios los sacó de allá, que con fuerza, con brazo fuerte, y Dios los trajo hasta aquí. Así que mi invitación esta noche es que ojalá podamos entender que vivimos en un mundo de maldad, de pecado, pero si estamos al lado de Dios, no hay nada que el enemigo pueda hacer. Como les digo, recuerden, estamos en la orilla del río Jordán, estamos acampando cerca y de pronto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres cruzar el Jordán, tú quieres ir a la tierra prometida, aférrate a la mano de Dios y Dios te va a llevar. El Señor te bendiga. Les invito a que se pongan de pie mientras cantamos el himno 507. A Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe,
gozosos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Oremos. Señor y Dios, te agradecemos, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar consuelo. Porque en tu palabra, Señor, podemos ver, oh Padre, que tu bendición está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder retener esa bendición, oh Padre. Que nada nos pueda apartar de ti. Que siempre procuremos, oh Señor, buscarte más y vivir de acuerdo a tu bien santa voluntad. Danos, Señor, esa fuerza, esa sabiduría, oh Padre, porque la necesitamos, oh Señor. Vivimos en tiempo peligroso, Padre. Estamos cerca de tu pronta venida, Padre. Es cuando más necesitamos agarrarnos de tu mano, de tu amor, de tu misericordia, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocer, oh Señor, que no somos nada y que necesitamos más de ti, oh Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo. Y llévanos con paz y tranquilidad a nuestro hogar, oh Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.